Ahora bien, como estamos hablando de promedio de todo el año, obviamente es un incremento sensible versus el año 2009, porque durante este primer trimestre del 2009 teníamos cotización por debajo de $40. Quiere decir que la factura petrolera que está proyectando el Fondo Monetario Internacional para el año 2010, usted ve que hay muchos detalles realmente en esta proyección. Se habla de una factura petrolera de 3.220 millones de dólares, o sea, un incremento de 580 millones de dólares en comparación con este año, pero todavía muy por debajo de los 4.240 millones de dólares, claro, que fue la factura petrolera. Ojalá pues este pronóstico del Fondo Monetario Internacional se pueda mantener. Ahora, esta lectura que tiene el fondo nos indica que entonces el fondo no está proyectando una reactivación drástica de la economía global. ¿Cuánto tendría el gobierno de financiamiento por la factura petrolera? Porque recuérdate, cuando pasa de $50 el barril, según el gobierno tiene un margen de financiamiento. Eso no está detallado en este anexo, pero sí estaba detallado en la carta de intención, porque se hablaba que de esos 2.600 millones de dólares de financiamiento, 240 iban a venir de Petrocaribe, que yo había dicho desde el principio, me parece una bola baja, porque 240 es más o menos lo que íbamos a recibir de Petrocaribe en el año 2009, cuando uno, los precios del petróleo estaban muy por debajo de este año, cuando dos, el volumen total de consumo era probablemente un poquito por debajo de lo que pudiera ser el consumo el año que viene, y especialmente con condiciones de relaciones de Venezuela muy diferentes, porque a partir del 2010 tenemos un socio en la refinería que se llama Petróleos de Venezuela, y algún impacto deberá tener en el volumen que podemos comprar. Pero igual tendrá algún impacto el crecimiento del uso de gas natural, que ya en enero del 2010 va a comenzar a definitivamente a los vehículos a usar gas natural. Que ahí yo tengo una curiosidad muy especial con relación al acuerdo con el fondo, porque en la parte tributaria hablaba de una revisión sensible a la ley de hidrocarburos y al tema de las exenciones. Yo creo que ahí deberíamos de ver con mucho cuidado de que no se repita con el gas natural lo Correcto. Que se había pasado con el GLP. Sí. Porque el subsidio. Porque el no aplicar los impuestos de una manera, vamos a decir, racional entre los combustibles, lo único que está mandando la señal que obviamente si yo hoy en día me manejo con combustible que paga mucho impuesto, que es la gasolina premium, y mañana yo tengo la posibilidad de moverme a gas natural que no paga impuesto, yo le puedo asegurar que el año que viene yo no voy a seguir utilizando gasolina premium. Y yo creo que mucha gente lo va a hacer. Eso es lo que ha pasado con el GLP, es lo que ha pasado con la gasolina y el gasol, que había una sustitución importante de GLP, y eso ha perjudicado sensiblemente al fisco nacional. Ahí lo estoy mencionando en defensa de lo que es la cifra del presupuesto. A mí como consumidor me parece magnífico si yo puedo estar andando con GLP, yo estoy recibiendo un subsidio a través de un impuesto que no se está cobrando al GLP para manejar. Yo creo que está bien para las estufas, yo creo que está bien que se incentive este uso, pero a nivel del transporte hay que tener cuidado de no estar creando nuevamente mecanismos de desaparición de la gasolina a favor de otros combustibles, que aunque sean muy limpios, que yo creo que es muy correcto que la República Dominicana incorpore el uso del gas natural, pero la razón de peso no deberá ser porque sencillamente no se va a cobrar impuesto al gas natural. Bueno, del FMI nosotros vamos a tener que seguir hablando en programas sucesivos, pero en este programa, y me imagino que ustedes en programas anteriores también, en lo que yo no he participado, lo han hecho. Este informe del FMI es sencillamente una placa de reconocimiento a la labor del Banco Central, porque resalta mucho lo acertado que ha estado la política monetaria en República Dominicana. Fíjense que habla de estabilidad macroeconómica, de una política monetaria controlada, o sea, pero al mismo tiempo que vive en la vanguardia de las cosas que hay que hacer día por día, mes por mes. Entonces uno que se ha pasado el año entero defendiendo el Banco Central, no es necesariamente porque nos caen bien las autoridades monetarias, no, es que se resalta internacionalmente la labor
del gobernador y de todos sus colaboradores. O sea, la política monetaria no solo ha sido reconocida ya por el FMI, sino por otro, pero el FMI le ha dado la placa de reconocimiento final a las autoridades del Banco Central, porque señores, miren, lo que sabemos un poquito de economía, sabemos lo difícil que es crecimiento con estabilidad y tenerlo sostenido. Y todo el mundo que comenzó a decir desde el año pasado que el gobernador, que el Banco Central ha sido muy fuerte, que las medidas son muy fuertes, ahí está. Finalmente, a noviembre del año 2009, le han dado a la autoridad monetaria la placa de reconocimiento final por el FMI. A una pausa, retornamos en breve. Gracias, amigos, por mantenerse con su programa Agenda Económica. Yo quiero, antes de empezar este segmento, anunciarle que doña Rosana no pudo estar presente en este programa, pero ya llamó que seguro estará mañana. Y mañana tendremos al 5º miembro de este programa, que es César Nicolás Penso, porque él no es un invitado, él es parte del programa que viene, yo creo que con más frecuencia que yo, ¿verdad, Luis? Sí, yo creo que sí. Bueno, y sobre todo tiene muy sustancioso, don César. Mire, yo estoy preocupado porque los partidos políticos, cuando están en la oposición, pues se ponen un traje diferente, los llaman traje de opositor, pero creo que se beben una pastilla de amnesia. ¿Por qué? Yo creo que tienen que tener cuidado los partidos políticos y los candidatos de hablar de corrupción. Porque lamentablemente en los últimos 40 años aquí han gobernado 3 partidos. El Reformista, el PRD y el PLD. Los 3 han tenido sus corruptos. Los 3. Y no veo yo un funcionario de ninguno de los 3 partidos preso por corrupción. Yo no estoy mandando a meter preso a nadie, simplemente estoy llamándole la atención a los candidatos y a los partidos, sobre todo si están en la oposición, de hablar de corrupción. En las elecciones que vienen, del año 2012, cuando se hable de corrupción hay que tener mucho cuidado, porque a partir de ahí van a tener que hablar claro los candidatos. Veremos a ver cuáles serán los candidatos que podrán levantar la bandera o el estandarte de la no corrupción. Vamos a ver cuáles, porque como partido yo creo que no se pueden defender, pero tal vez los candidatos, algunos, podrán hacerlo. Lo otro es que la AMD, y esto no tiene nada que ver con la economía, pero yo regularmente no hablo mucho de economía cuando veo el programa. Yo tengo que decirle al periodista que dijo que ganó la AMD, que si ganó Senén, ganó el PRD. Que es verdad, pero que es lamentable. Es lamentable que veamos que no ganó la AMD, que ganó un partido. Eso significa que una vez más las instituciones privadas y estatales siguen siendo secuestradas por los partidos. Y por eso no vamos a llegar a ningún desarrollo. En los desarrollos sociales no se consiguen secuestrando las instituciones. Es lamentable que ahí lo que hubo fue una disputa política más que de una disputa gremialista. Eso es lamentable. O sea, yo quería hablar sobre estas 2 cosas y por el último tema es la carga laboral, Henry y Luis. Marisol Vicen salió hoy, en cierta manera, preocupada por la carga laboral. ¿Dónde que está el problema, Luis y Henry? Está en que los empresarios, independientemente de que tienen que aportarle a la seguridad social, al pensión, tienen que aportarle a la de salud. Como lamentablemente el Estado dominicano ha sido un Estado deficitario en lo que se llama dotar de servicios eficientes a la población, los empresarios también tienen que ser suplemento o complemento de esa parte, porque los obreros de este país solamente tienen a sus patrones como gente que lo pueden auxiliar. Entonces se ve muy forzado. Eso significa que en vez de tener mucho empleo hay que tener menos, porque no da. Y eso es la preocupación de Marisol Vicen. Yo eso lo quería dejar también en manos de ustedes, a ver qué ustedes tienen, porque siento que aquí hay que hacer una gran revisión. Ese plan de desarrollo yo espero que tenga todo esto previsto.